En el vídeo de hoy voy a darte respuesta a una pregunta que mucha gente al iniciarse en el mundo de las finanzas se hace. ¿Dónde puedo aprender trading de verdad? Si tu idea es adentrarte en este maravilloso pero a la vez arriesgado mundo de los mercados financieros llamado trading y aprender las habilidades necesarias para tener éxito en los mercados financieros, acabas de llegar al vídeo perfecto. Antes de sumergirnos en las opciones educativas disponibles, es crucial entender por qué la educación en trading es esencial. Imagina el trading como un viaje hacia la libertad financiera y la educación o el formarte es el mapa de ruta hacia el éxito. Sin un mapa claro, es fácil perderse o tomar decisiones equivocadas que al final acaben repercutiendo en tu bolsillo y hagan el camino cuanto menos más largo. Por eso es vital tener una base sólida de conocimientos antes de empezar a operar en los mercados financieros. El problema principal es que se junta que al inicio necesitas formación, no conoces el sector, tienes muchas dudas, estás hipermotivado porque ves la facilidad con la que se gana dinero desde casa y una mala decisión en muchos casos es crucial y fácilmente evitable, aunque ni Dios lo haga. Más cuanto hay tanta gente, gurús, mentores, market makers que buscan ansiosamente el dinero de incautos como tú para quedarse con él y dejarte sin blanca. Al sumarse todo esto, es extremadamente fácil que acabes cayendo en una de estas trampas y pierdas dinero y te lleves la imagen de que este sector es una auténtica estafa. Dicho esto, y ahora que ya más o menos comprendes la importancia de educarse en trading y de invertir en educación, te muestro algunas de las opciones disponibles para principiantes como tú. La primera, cursos en línea, lo más básico, habrás visto 1000. Una excelente opción para aquellos que prefieren aprender, pues de alguna manera, a su propio ritmo. Hay una gran cantidad de cursos en línea impartidos por traders experimentados que te enseñarán desde el más básico hasta las estrategias más avanzadas. Todo ello pues irá subiendo de precio, lógicamente. Asegúrate de elegir cursos de fuentes confiables y con buenas reseñas de otros estudiantes. ¿Por qué digo esto? Porque es súper esencial que mires y que veas opiniones antes de adentrarte en un curso porque hayas visto que con él puedes ganar miles de millones. En redes sociales vas a ver todo tipo de mentiras, por lo tanto te recomiendo que cuando vayas a mirar un curso mires si tienes opiniones y que te den opiniones verdaderas, no opiniones de cualquier WordPress que pone cualquier cosa de cualquier persona, que puede ser mentira, o que incluso sean opiniones vendidas a través de Fiverr o Microjobs, que son estas webs donde tú pagas un poquito para que hagan una faena por ti y la gente hace reseñas de cosas que ni entiende con tal de cobrar ese dinero. Es decir, que sea una fuente de alguna manera confiable y que lo que estés viendo realmente sea la verdad y que esas opiniones sean verídicas. Yo he estudiado algunos en la plataforma Udemy. Si quieres referencias te las puedo pasar y explicar sin ningún tipo de problema. Son cursos que van desde lo básico a lo avanzado, aunque no dejan de ser temario estándar que acabas encontrando en YouTube, pero de esta manera lo tienes esquematizado y tienes una guía de aprendizaje, lo cual, en según qué casos, se agradece mucho, sobre todo al principio cuando vas tan perdido. Un caso el cual personalmente he hecho y me ha ayudado mucho en un inicio fue el curso de Jorge Bernal del curso más completo que existe en el trading o algo así. Os lo dejo aquí. El de arriba es el inicial, es largo. Son muchas clases y algo largas. En algunos momentos se me hizo espeso porque es que se repetía mucho y va algo lento, pero para gente que está en una fase inicial va muy bien, ya que no es una inversión excesivamente elevada y si aparte esperas encontrar alguna oferta de descuento en la plataforma que lo hace de forma muy recurrente, aún te puede salir mucho más barato. Aparte, si luego el vídeo se te hace largo, lo aceleras a 1.25, a 1.50 y ya está, como ha hecho todo el mundo. El otro curso de la imagen de abajo es un curso más avanzado y para mi gusto demasiado orientado a las criptomonedas. En el momento que lo hizo supongo que era cuando el boom de las criptomonedas y de alguna manera se enfocó demasiado en él. Pero igualmente da otro enfoque más complejo sobre los mercados con ideas y consejos que puedes utilizar en tu día a día en otro tipo de mercados. Segunda fuente de formación, las academias de trading. Si prefieres un enfoque más estructurado y personalizado, pues las academias de trading pueden ser una buena opción. Estas instituciones pues ofrecen programas donde te sumergirás en todos los aspectos del trading, desde análisis técnicos hasta gestión de riesgos. Investiga y elige una academia con un currículo sólido y mentores experimentados. En mi caso personal no he trabajado con ninguna, pero conozco casos de éxito de dos academias. La primera es PV Escuela de Finanzas y la otra es Trading de Futuros. Sobre todo, no tengo nada que ver con estas instituciones ni academias y son opiniones que he leído de traders de éxito y que a día de hoy viven de esto, es decir, es gente con la que comparto opiniones. Pero ni me llevo comisión ni tengo nada que ver con estas academias, entonces que quede claro que lo hago de forma totalmente independiente
y también sin haber hecho la mentoría ni el curso con ellos ni nada. Es decir, no tengo una opinión verídica sobre ello que te pueda decir, no, realmente es un cursazo. La diferencia sobre los cursos online con las academias es que las academias normalmente tienes un profesor, normalmente tiene incluso hasta mentorías, es decir, que de alguna manera tiene un servicio más premium hacia ti si tienes unas dudas en concreto, te encallas en algún punto, etcétera, etcétera. Es la diferencia. No obstante, también cabe decir que la diferencia a nivel económico también es sustancial en según qué casos. La tercera y última opción, y no por ello menos importante, son las comunidades en línea. Es decir, a su vez, hagas lo que hagas antes, únete a grupos y comunidades en línea de traders. Estos espacios son perfectos para compartir conocimientos, intercambiar ideas y aprender de otros traders como tú, o incluso que aprendas de otros con otros niveles más elevados. Participa en foros, redes sociales especializadas y plataformas de aprendizaje para obtener una educación práctica y estar rodeadas de personas también con tus mismos intereses. En el trading vas a tener altibajos emocionales, sobre todo. Si no, aquí te dejo un vídeo con la guía del psicotrading más completa de YouTube. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que en esos altibajos muchas veces vas a sentir que quieres abandonar, que lo quieres dejar, no estás seguro de entrar en el mercado. Entonces, este tipo de opciones y estar en esta comunidad lo que hace es que os ayudéis entre vosotros. Entonces, de alguna manera, consigues afianzar tus conocimientos, comparar, contrastar y de esa manera no perder esa confianza en ti mismo. En Telegram hay muchísimos foros de debate para esto. Para mí es el día a día y me encanta. Y ayuda también el poder compartir las ideas con el resto de compañeros para incluso comparar tus ideas con las de otros y que veas otros puntos de vista que quizás habías pasado por alto al tú hacer el análisis técnico. O simplemente para tener a alguien con quien hablar mientras analizas los mercados. Además de las opciones que te he comentado, existen numerosos recursos gratuitos que puedes aprovechar como blogs, libros electrónicos, podcasts y canales de YouTube como este. No subestimes el poder del aprendizaje autodidacta y la exploración personal. Esto es y será una carrera de fondo. Es decir, que vas a tener que estar de forma permanentemente aprendiendo en este mundo, ya que es muy cambiante y hay que estar al día de las noticias económicas. Por lo que recuerda que si decides tomar la opción de entrar en el mundo del trading, el formarte va a ser tu día a día. Ojo, otro tema importante, independientemente de la opción educativa que elijas, si es que eliges alguna, la disciplina y la práctica son fundamentales. La teoría está muy bien, pero es la aplicación práctica la que te ayudará a crecer como trader. Mantén una mentalidad abierta y nunca dejes de aprender. No te desanimes si encuentras obstáculos en el camino. Mantén una mentalidad positiva y siempre busca mejorar tus habilidades, aunque ello conlleve una pérdida económica. Con la educación adecuada y la determinación correcta, podrás alcanzar la ansiada libertad financiera con el trading.